Arte literario y pensamiento en la cultura germana. Antes de hablar de las principales figuras dentro del arte literario y del pensamiento germano, voy a definir el término círculo de Jena, que se constituyó entre 1797 y 1804 y designó el primer movimiento romántico en Alemania. Bueno, pues en la primera mitad del siglo XIX, en Europa, también en España y en otras zonas del mundo, bueno, pues se llevó a cabo el romanticismo. A partir de ahí hubo movimientos ya, bueno, pues el tardo romanticismo, pero bueno, ya la segunda mitad del siglo XIX se constituyó el realismo, que fue totalmente opuesto. Si el romanticismo era buscar tiempos del pasado, tiempos medievales, dar mayor importancia a los sentimientos con respecto a la razón, que era lo que venía del neoclasicismo en el siglo XVIII con el siglo de las luces, bueno, pues el realismo es la objetividad de los principales artistas, pensadores de segunda mitad del siglo XIX en el mundo occidental. Heinrich Heine fue poeta y ensayista alemán, de los más destacados del país en el siglo XIX, considerado el último poeta que perteneció al romanticismo y al mismo tiempo su enterrador. Conjuró el mundo romántico y todas las figuras e imágenes de su repertorio para destruirlo. La obra es Intermezzo lírico de 1823. Hablar de Heine, hay que decir que es uno de los escritores que pertenecía al romanticismo, que fue el que al final se convirtió en el último poeta del romanticismo y con él el romanticismo ya desapareció como corriente literaria, pero vamos, no solo literaria, sino en el mundo del arte, en el pensamiento. Y bueno, pues dejó un legado muy importante en la literatura germana romántica. Hay que decir que Goethe es el principal autor o escritor romántico. Ludwig Tieck fue escritor e hispanista alemán y perteneció también al romanticismo. La obra de Tieck es El mundo al revés de 1798. Los dos son escritores importantes del romanticismo germano. Los hermanos von Schlegel. August von Schlegel fue poeta, crítico literario, filósofo, lingüista y profesor universitario. La obra es Historia de la lengua y poesía alemanas de 1818-1819, cuando se publicó, entre esos 2 años. Friedrich von Schlegel fue escritor, crítico literario, filósofo, filólogo clásico y traductor alemán. Los dos pertenecieron al Círculo de Jena, que fue el movimiento que estuvo dentro del romanticismo en Alemania, que fue, bueno, sumirlo y, bueno, que siguiendo yo historiador, el romanticismo fue la primera mitad del siglo XIX. La segunda hubo la aparición del realismo. Y con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura, el pensamiento, bueno, la cultura germana en general, darle a like, suscribiros, lo repito, que soy historiador y os mando saludos. Adiós.